Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. El mensaje está basado en el libro de Hebreos, vaya abriendo. El libro de Hebreos, a los hebreos. Gran parte de este libro está haciendo una exposición doctrinal comparando el antiguo pacto y el nuevo pacto. A los hebreos está dirigido, ¿ya? Y a los hebreos convertidos y a todos los creyentes. Hebreos. Pero vamos a tomar una porción de esta enseñanza y esta revelación. Hemos estado hablando, o por lo menos he estado compartiendo, de los pactos que Dios hizo con su pueblo y con su escogido. Pactos, hemos tocado algunos pactos, pero hay un pacto final y perfecto. El pacto final y perfecto. Está en Hebreos. Voy a tomar esa porción. Está explicado en ese libro de los Hebreos. Pero tomando Hebreos capítulo 9, voy a sacar una porción de ahí. Tomar una porción. Haciendo la comparación entre el antiguo sistema de sacrificios de animales con el único sacrificio de Cristo, que es completo, perfecto y consumado. Dice así, a los Hebreos, capítulo 9, el 11 hasta el 15, dice así la palabra del Señor. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Este versículo 12 es la clave. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerras, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cuántos dicen amén? Y sigue, voy a desarrollar luego, hasta donde podido escudriñar, porque está haciendo la comparación. En el 13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Bien. Esta parte que he tomado, uno o dos versículos antes, ya hace la introducción para esta parte. Todos los ritos y las ordenanzas del ministerio levítico, que era antiguo, sacerdocio levítico, fueron impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Ya?
Entonces dice así en el versículo 9, hay un poquito más, hemos empezado en el 11, en el 9, 10, dice así, desde el 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual, ese tabernáculo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Había un tiempo que iba a reformar, y es entonces el sacrificio perfecto de Cristo. Y entonces dice, pero, el 11, estando ya presente Cristo, Cristo ya se manifestó, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, miren, otra vez, pero estando ya presente Cristo, Cristo vino, se encarnó, hizo la obra, resucitó, Él ya está presente, ya no es necesario los ritos del Antiguo Testamento, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Allí en el tabernáculo, en el santuario, ahí entraban los sacerdotes una vez al año, con sangre ajena. Pero ya Cristo se manifestó, ya está presente, y está hablando de un más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, como los que hicieron ya en el ministerio levítico. Es decir, no de esta creación. Ahí da a entender que hay otro tabernáculo, no el terrenal, sino un tabernáculo celestial. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerras, sino por su propia sangre. Aquella sangre que derramó en la cruz del Calvario. Por su propia sangre, dice, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre. El sacerdocio levítico entraban también una vez, con sangre ajena, pero una vez al año. Pero Cristo entró una vez con su propia sangre, no con sangre de animales, en el tabernáculo, no de esta creación, no con su propia sangre, entró una vez y para siempre. Bastó eso, está consumado. Por eso en la cruz dijo, consumado es. Con su propia sangre, una vez, para siempre. ¿Qué es para siempre? Eterno. En el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué obtuvo? Eterna redención. La redención es eterna para todo aquel que cree en Jesucristo. Y dice, redención. Así que miren, el sacrificio de Cristo, allá en la cruz, muriendo, derramando sangre, se diferencia, una diferencia del ministerio que hacía allí el ministerio levítico. Él entró por su propia sangre. Los sacerdotes del Antiguo Testamento entraban una vez al año con sangre de animales, ¿ya?
que no podían perfeccionar a los que a él llegan. ¿Ya? Entonces dice, ahora que Cristo lo hizo una vez y obtuvo eterna redención. Él entró en el lugar santísimo, pero en el lugar santísimo del tabernáculo celestial, ya no de esta creación, y ahí se quedó. Su sacrificio es eficaz, hermano. Amén. Habiendo obtenido eterna redención, hermano. Entonces dice una vez más, la porción vamos a tomar, ¿ya? Del 23, no, ahí estamos en el, hemos leído la parte del capítulo 9, del 12, del 11 al 15, donde dice que ya Cristo está presente y Él es el gran sumo sacerdote de los bienes venideros, ¿ya? Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El 12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerras, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Y habiendo obtenido eterna redención, hermano. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Él es el mediador de un nuevo pacto. Un versículo lo voy a leer, volcando una hoja atrás, en el capítulo 8:1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, ¿cuántos lo tienen? Digan amén. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Miren, y en el versículo 6 dice, 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Capítulo 9 y el versículo 23. Fue necesario que las figuras de las cosas celestiales, todo lo que se hacía en el antiguo pacto, era figura, sombra de lo que iba a venir. No era la realidad es Cristo. Entonces, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificados así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Ahora el 24, va a hablar de Cristo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, ahí está aclarando. No entró en aquel santuario donde entraban los levitas, los sacerdotes levíticos, porque no entró en el santuario hecho de mano. Eso era figura del verdadero, sino, ¿dónde entró? En el cielo mismo, para presentarse ahora por quiénes. ¿Por quién? Por nosotros, hermano. Se presentó por nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? Los que hemos creído en Cristo, los que estamos en Cristo. Se presentó, otra vez lo voy a leer. Ayúdeme a leer, a ver este versículo.
Esto está dirigido a nosotros, los creyentes. El versículo 24 del capítulo 9. Por favor, 2 y 3. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora a nosotros ante Dios. No entró en aquel tabernáculo que era una copia, por así decir, del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Poquito si pensamos, ya Dios nos presentó, Cristo nos presentó ante Dios. ¿Sí? Se presentó. Aquí hay que ir a la eternidad. ¿Acaso cuando Cristo murió y resucitó, existíamos nosotros? Pero sí, Dios existía y conoce el pasado, el presente y el futuro. Él es eterno. Y dice el 25, se presentó ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, en el final de los tiempos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Amén. ¿Lo hizo por quiénes? Por nosotros. Dios conoce el pasado, el presente, el futuro. Dios tuvo un plan, hermano. Si entramos ahí, que Dios nos dé entendimiento. Dios conocía de esta salvación. Sí, Dios conoce todo. Bueno, aquí después tendremos la oportunidad de compartir más, pero estoy en el versículo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El 28 dice así: así también Cristo fue ofrecido. ¿Cuántas veces? Una vez. Una vez. Para llevar los pecados de ¿cuántos? Le dejo para que piensen muchos. También Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos estamos esperando la venida del Señor? Estamos esperando. Estamos esperando, hermano. ¿Y qué próximo está? Con todos los acontecimientos que está pasando a nuestro alrededor y con todas las pautas que nos da la palabra del Señor, hermano, qué pronto está el Señor. Así que estamos esperando para salvar a los que le esperan. Eso en el versículo 28. Sigue hablando este pacto, este sacrificio estaba profetizado ya en el Antiguo Testamento. De eso habla en el capítulo 10, en una parte, ¿ya? Dice así, una parte solamente.
10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Eso no quitaban, cubría, pero no quitaban. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, cuando se manifestó el Señor, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro estaba escrito, rollo decían, ahora no tenemos la Biblia, diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero. Entonces, viendo al antiguo pacto, quítalo primero para establecer el último pacto. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Hecha, ¿cuántas veces? Una vez y para siempre, hermano. Lo consumó. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando ofrendas, muchas veces en los mismos sacrificios, que nunca puede quitar los pecados. Pero, el 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, todo fue una vez, aquí dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez, para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Dios tiene enemigos? Sí, pero van a ser puestos a los pies de Cristo, por estrado de sus pies. El 14. Porque con una sola ofrenda, esa ofrenda es aquella ofrenda de la cruz, esa sola ofrenda, porque con una sola ofrenda hizo perfectos y para siempre a los santificados. Amén. Mucha cosa es lo que el Señor nos ha concedido, hermano, así lo entiendo. Con esa ofrenda de la cruz, perfectos para siempre a los santificados. Esto es en la nueva creación. En la carne pues es otra cosa. Aquí, en el hombre interior, hermano. Diciendo, sigue ahí, un poquito avanza, tomar algunos versículos, dice. Esto estaba escrito en el Antiguo Testamento. En el 17 dice, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. El pecado fue quitado. El obstáculo para tener comunión, relación con Dios, hermano, ha sido quitado por el sacrificio de Cristo, por la ofrenda en la cruz del Calvario. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, un pacto eterno, hermano, para siempre. Hermano, ese fue el capítulo 10. Y sigue desarrollando el tema, pero voy a ir a la última parte de esta epístola a los Hebreos, capítulo 13. Sigue desarrollando, ¿sí? El capítulo 13, terminando la epístola, dice así, algunos dicen que es una oración, ¿ya? Pero es una verdad escrita aquí, al final, 13:20, dice así. Y el Dios de paz,
está terminando la epístola, dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Él es el gran pastor. Él fue resucitado y es el gran pastor de las ovejas. Tenemos un gran pastor perfecto, ¿ya? Gran pastor de las ovejas por la sangre de pacto eterno. Por eso el título quise ponerlo, el pacto final y perfecto. No hay más. Y entonces dice, por la sangre del pacto eterno. El pacto final. El pacto de pura gracia. Este gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto, pastor de las ovejas por la sangre del pacto, el 21 dice, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis ¿qué? Su voluntad. Su voluntad. Eso es agradable delante de Él. Para que hagan su voluntad. Y esto lo hace Él mismo. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando dice por los siglos de los siglos, es pues por la eternidad, hermano. A Él sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A Él, solamente a Él. Aquí nada del hombre. Aquí lo hizo todo Él, de principio a fin. Bueno, haciendo, aún lo que hacemos, estando ahora haciendo, Él lo hace. Si es que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, hermano. Haciendo Él en nosotros. Porque las obras de la carne no le agradan a Dios, pero es haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. A Él, por eso se le da, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Eso es eterno. Por eso es el último y final y pacto perfecto, hermano. Pacto eterno. Ahora, un poquito pensamos, ¿qué es eterno? Eterno no tiene principio ni final. Ya entramos más allá. Pacto eterno. Si es eterno, no tiene principio ni fin. Este pacto Dios lo había concebido desde antes que hubiera hombre, la creación. Pacto eterno y final. Así va terminando esta epístola de Hebreos, el cual le digo que escudriñen. Lea. Hay mucho que sacar. Un pacto de fe también. ¿Acaso no habla de los antiguos siervos y siervas de Dios en el capítulo 11 de Hebreos? El capítulo de la fe. Por la fe Abraham, por la fe Enoc. Es un pacto de fe eterno, hermano. Por eso habla. Los antiguos, por fe, por fe. Y no alcanzaron lo prometido, dice.
estaban esperando el sacrificio de Cristo, hermano. Los antiguos también. Hermano, qué grande es Dios. Ahora dice, un poquito yendo a la parte del establecimiento del pacto, antes de ir a la cruz, aquella noche con sus discípulos que celebró lo que llamamos el compartimiento de la Santa Cena, ¿no? En Mateo está. Ahí se estableció. Mateo 26, 28 dice así: aquella noche de la Pascua, antes de ir a la cruz, dijo esto, compartiendo con sus discípulos, lo cual simbólicamente lo hacemos también. Pronto vamos a tener ya compartimiento de la mesa del Señor. Así que aquella noche, pero fue con sus discípulos antes de ir a la cruz. En el capítulo 28 de Mateo dice así, el 27, y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ellos, todos, porque esta es mi sangre, ¿de qué? Del nuevo pacto. Ahí estaba celebrando ya para establecer este nuevo pacto, esta nueva alianza, este nuevo testamento. Es lo mismo. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, otra vez esa palabra, que por ¿cuántos? Por muchos es derramado para remisión de los pecados. Ahí, este pacto eterno, pacto final y perfecto fue establecido con la sangre, por su sangre, es por sangre. Mi sangre, ya no sangre de animales, sino es mi sangre del nuevo pacto. En otras palabras, del nuevo y último, perfecto pacto, que por muchos es derramada para remisión o para perdón de pecados. Hermano, gloria al Señor. Aleluya. Y eso se llevó a cabo allí en la cruz. Se ejecutó más bien lo que Dios había determinado desde siglos, hermano. Pasando unas 2 hojas al 28, ya, 28, 51, a ver, ¿dónde está? No, 27, 51. En la cruz, capítulos 27 y 50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, expiró. Y ya que el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y así se abrieron sepulcros, muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Bueno, allí en la cruz consumó lo que desde tiempos eternos había sido establecido por Dios. El cumplimiento y el establecimiento de este nuevo pacto. Cuando expiró y se abrió el acceso al lugar santísimo. Hermanos, Pablo el apóstol dijo, 2 Corintios, por favor, 2 Corintios, a los Corintios, 2 Corintios, del ministerio del nuevo pacto. 2 Corintios 3:6, dice así.
13 dice el apóstol Pablo, escribiendo ya a la iglesia, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. ¿De qué? De un nuevo pacto. Ahí está. Ahora, en este tiempo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Competentes. Pero esta competencia no viene de nosotros. Lo va a decir más después, más adelante. Asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, lo cual se refiere al antiguo pacto, no de la letra, sino del espíritu, el nuevo pacto, porque la letra mata, esa era su función, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, las tablas de piedra, fue con gloria, tuvo gloria en su época. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, el cual había de perecer. Era temporal ese fulgor que tenía Moisés, porque había estado en la presencia de Dios, y entonces, pero era una gloria que iba a perecer. El 8 dice, comparando, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en ese aspecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y así va desarrollando el asunto del nuevo pacto. La nueva alianza, que es eterna, es Dios que hizo las cosas perfectas, porque Él mismo lo consumó con su propio sacrificio y su propia sangre. Volviendo a los hebreos, hermano, a la epístola a los hebreos, debemos empezar. Ya era en el capítulo 9, desde más antes está hablando, en el capítulo 9. En el capítulo 9, desde el 8 está hablando, dice, en el 8, en el 9, está desarrollando. Entonces, cuando dice que con una sola ofrenda, un solo sacrificio, una sola vez, una vez y para siempre. A ver los versículos del capítulo 10 y el versículo 10 dice así. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez para siempre. En el 12 dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. En el 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Es para siempre, santificado, para siempre a los santificados. Por eso es que dice, nunca más me acordaré de sus pecados. Encima del capítulo 11, que habla de los hombres y mujeres de fe del Antiguo Testamento, que no alcanzaron lo prometido, dice, porque estaban esperando la venida del Señor. Ellos fueron sus pecados eran cubiertos hasta la venida del Señor. Ahora, antes del capítulo 11, dice así en el 10:39, porque es necesario la paciencia, le dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Ellos estaban bajo esa promesa y también esto se extiende
para más adelante dice el 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mire, porque un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. En esa voluntad somos santificados. El nuevo pacto, hermano. Estamos bajo un mejor pacto que los antiguos. Hemos dicho que hay, según los estudiosos, unos 8 pactos, pero este es el pacto final, ya no hay más. Y es perfecto, y es eterno, hermano, para todo aquel que cree, hermano. Amén. Dios lo hizo todo, de principio a fin, hermano. Aquí es la gracia, por eso es el pacto de gracia, hermano. Nada hemos hecho. Es la gracia y la misericordia de Dios para con todos nosotros, hermano, los que hemos creído. Solamente a nosotros nos cuesta creer. Al Señor le costó mucho, mucho. Un precio alto, hermano. Mucho. Redimir, salvar, significa sacar de la esclavitud, ya, pagando un precio. Se hacía esa práctica en el Antiguo Testamento para liberar a los esclavos por un precio, pero nosotros que éramos esclavos del pecado, Cristo pagó un alto precio, hermano. El precio de su sangre, hermano. Si no, nunca podíamos ser liberados, porque nadie podía pagar, ningún hombre, ninguna cantidad de un precio de oro o plata, no alcanza para salvar, no alcanzaba para salvarnos a nosotros. Pero Cristo pagó, Dios pagó con la sangre de Cristo un precio alto para que nosotros seamos libres hoy. Amén. Tenemos la libertad en Cristo. A nosotros no nos cuesta nada, hermano, es gratuito. Por eso es salvación de gracia, gratuito. Hermano, pero a Dios le cuesta mucho la sangre de su propio Hijo. El precio de nuestra redención, hermano. Pedro lo dijo, no con sangre de animales, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Salvos, hermano. Póngase de pie y vamos a agradecer al Señor. Vamos a agradecer. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.